A partir de 1920, en nuestro país surgen organizaciones laborales que exigen mejorar condiciones en las haciendas cafetaleras. Una de las principales organizaciones fue el Socorro Rojo, la cual estaba formada por campesinos de la zona occidental de nuestro país. El Socorro Rojo denunciaba la represión del Estado y de los terratenientes, quienes abusaban de los derechos de los campesinos y pueblos indígenas. Por lo menos, quizá en El Salvador, el tema de la tierra siempre fue un tema candente. Recuérdese de que España, cuando nos vio a nosotros tan desgraciados, la corona española, entonces crearon la ley de tierras comunales. Pero los terratenientes eran astutos y pudieron sortear el problema de la creación de la ley de tierras comunales. Recuerden que se dicta o se promulga una ley de extinción de ejidos y tierras comunales, lo que convierte prácticamente en desempleados y vuelve en y dependen entonces de los grandes terratenientes estos desempleados. En ese momento los sectores campesinos y sobre todo esos sectores indígenas del occidente de la nación pasarán a la categoría de desempleados o a depender entonces de los grandes terratenientes. Los campesinos organizados lanzaron por primera vez en la historia de El Salvador una huelga en las plantaciones cafetaleras. Estos hechos ocurrieron en medio del golpe de Estado que puso como presidente al general Maximiliano Hernández Martínez, derrocando al presidente Arturo Araujo en diciembre de 1931. En 1931 se realizan elecciones en las que participa el Partido Comunista Salvadoreño, que tenía considerable fuerza y apoyo popular. Sin embargo, el fraude frustró las expectativas. El Partido Comunista estaba apoyando el levantamiento indígena campesino, pero 4 días antes de ocurrir, fueron capturados sus máximos líderes, Mario Zapata, Alfonso Luna y Farabundo Martí, lo que provocó mayor incertidumbre. En ese momento yo diría que la participación del partido es limitada. No olvidemos que incluso los grandes líderes como Luna, Zapata, el mismo Agustín Farabundo Martí están detenidos. Entonces, un partido que es incipiente, que tiene apenas meses de existencia, no creería yo que ha tenido una participación decisiva en los acontecimientos. Sí tiene ciertamente un plan, digamos, de insurrección, pero también los sectores indígenas y campesinos del occidente de la nación tienen otro, que coinciden, no sé si porque articulan ambos esfuerzos, ambas iniciativas, o por casualidad. Pero lo cierto es que yo no diría que las estructuras del partido son, digamos, las decisivas en los acontecimientos del 32. Esta gente no podía ser comunista. Para ser comunista se necesita o dominar la teoría comunista o pertenecer a un partido comunista. Y ellos no pertenecían al Partido Comunista. Ellos eran aliados del Partido Comunista que venían del Socorro Rojo de Ámsterdam. El 22 de enero de 1932, los campesinos durante el levantamiento intentaron, sin mayor éxito, tomarse los cuarteles de la Fuerza Armada en los departamentos de Sonsonate y Aguachapán. Pero sí lograron tener el control en los municipios de Tacuba, Nahuizalco, Huayúa, Izalco y otros municipios de Sonsonate. Los campesinos organizados exigían una justa distribución de las tierras que estaban en manos de los terratenientes. El levantamiento era legítimo y yo creo que nadie puede avergonzarse de reclamar lo que ha perdido, de lo que le han arrebatado. Y entonces los de Izalco y los de Nahuizalco nos fuimos a tomarnos el cuartel de Sonsonate. Y el cuartel de Sonsonate quedaba pegado a la línea férrea. Ahí se acuartelaron las gentes que lograron llegar hasta ese lugar. Estuvimos a punto de tomarnos una Thompson, la tomamos, pero no pudimos dispararla. Entonces se tomó la Thompson. Ahora,
¿Qué pasó cuando estuvimos ya dentro del cuartel? Ahí nadie salió, ahí quedó muerto. Los que estaban en la periferia del cuartel comenzaron a avanzar en la retirada, y en la retirada unos cayeron en un lugar que le llaman La Mosquitia, otros cayeron ahí por la planta Cucumacayán, después de una subida que llaman de La Colocha, y otros vinieron a caer aquí, fueron escalonadamente emboscados, otros vinieron a morir aquí en el Beneficio Tres Ríos, otros en la cancha de fútbol, y comenzó la matancinga. O sea que la gente, solo por el hecho de ser indígena, se ligaba que era comunista. Le preguntan a la gente que va a reclamar su tierra si es comunista, y no era comunista. En 3 días, el ejército salvadoreño disolvió el levantamiento, asesinando a miles de campesinos y demás población indígena. La persecución se prolongó más de un mes, capturando y asesinando a los hombres mayores de 12 años. Hay un recurrente anécdota que nos indica que los padres le decían a los más jóvenes: no se metan en política, no se organicen en sindicatos. Miren lo que sucedió en 1932. El pensamiento indígena nos transmitieron que no menos de 40.000 indios habíamos muerto en todo el país. Luego que este número se ha mantenido variante bastante tiempo. Yo pensaría que la dictadura, el gobierno autoritario, el gobierno ultraconservador de Martínez es un gobierno que va, digamos, profundizando el ejercicio del poder autoritario, centralizado, vertical. Evidentemente también a Martínez se le adjudican algunas cosas que habría que o relativizar o que revisar nuevamente. Por ejemplo, el exterminio del tema indígena. Parecería que esa invisibilización de lo indígena es un proceso que ha iniciado antes. No podemos decir que con Martínez se inaugura. Ya hay también iniciativas de gobiernos anteriores en invisibilizar el aporte social de los núcleos indígenas de este país. La cultura siempre fue perseguida, y cuando usted menciona 1932, ni más ni menos está diciendo que por qué se prohibió hablar náhuatl y la vestimenta indígena, porque a quien persistiera en mantener la lengua náhuatl y persistiera en mantener su vestimenta indígena, era la pena de muerte. Antes, si le decían a uno que era comunista, le habían decretado la pena de muerte. Solo faltaba ver quién era el ejecutor de la pena de muerte, pero así fue. La mujer indígena no cambió su vestuario. Muchas se derrotaron, pero una buena cantidad de gente sacó el pecho, y todavía hay vestimenta indígena por esas mujeres. En cambio, los hombres todos salimos mal ajustados y todos vestimos como indio conquistado. Esa efemérides del 22 de enero en adelante es todavía invisibilizada y todavía es subdimensionada en el aporte social. La construcción del Estado Nacional, la construcción de nuestra identidad, que son procesos, pasan por el 32. Y por eso es importante desarrollar ese derecho humano a la memoria histórica. Y por eso es importante entender el significado a 84 años de lo que representa para el salvadoreño 1932. La masacre y persecución de miles de campesinos provocó temor en los sobrevivientes de 1932, lo que generó que las tradiciones culturales y costumbres como la lengua materna y las vestimentas autóctonas se fueran perdiendo en nuestro país hasta casi desaparecer. No podemos olvidar nuestros muertos. Por ejemplo, en mi caso yo tengo 2 tíos. Mi abuelo tuvo 3 hijos, y de los 3 hijos mi papá sobrevivió, y los otros 2 hermanos fueron asesinados. Uno tenía 14 años y el otro tenía 15. Se reafirma que el derecho a la memoria histórica es un derecho fundamental, que es un derecho humano, y está asociado a 2 grandes temas: el derecho a la verdad y el derecho a saber. El derecho a la verdad, que tiene una manifestación en lo individual, pero también en el tema de lo colectivo. Y por eso yo creo que el retorno a una comprensión más integral
más holística, si se quiere, de los acontecimientos del 32, son claves para comprender de dónde venimos y para construir un futuro reconciliado. Ojo, 1980, la guerra civil y el 32 son las dos experiencias sociohistóricas que configuran los dos movimientos sociales más importantes del siglo XX en El Salvador. Pueblo que olvida su historia es un pueblo que muere. Y este pueblo, nosotros como indios, mientras la parte indígena, el llamado de nuestra sangre como indios, esté todavía, mientras vivamos los indios, la memoria no la vamos a perder.